Buenos días para todos nuestros estudiantes del grado noveno A y noveno B. Sean todos bienvenidos en este nuevo día que arrancamos esta semana, hoy martes. La clase pasada quedamos pendientes con unas preguntitas que le hice a los chicos de noveno B, ¿verdad? Que era la diferencia ¿cuál es la diferencia que existía entre el animal y el ser humano? Y lograron responder una de las tres que existen, que tiene que ver con la cuestionarse, hacerse preguntas. O sea, el ser humano tiene la capacidad de preguntarse las cosas y nos quedaron pendientes dos por responder. Espero que vayan pensando bien cuando tengamos las 2 horas para poder resolver ese interrogante. Bueno, el día de hoy vamos a entrar en la microevolución y después entramos en la macroevolución. Entonces, básicamente, la microevolución nos está hablando de evoluciones a escalas pequeñas, ¿verdad? Entonces, nos dice que la microevolución o evolución a pequeña escala corresponde a los cambios en la frecuencia alélica de una población en pocas generaciones. Sabemos que, no sé si hemos hablado sobre el concepto alelos. Los alelos tienen que ver con una característica. Por ejemplo, el color de ojo, color de- del cabello, el color de la piel. O sea, tiene que ver con características puntuales que nosotros podemos ver. ¿Ya? Son características puntuales. Entonces, cuando hay un cambio en la parte alélica, obviamente va a haber un cambio en el nivel, en la parte externa, que se llama fenotipo de, la, de las especies. Entonces, básicamente es eso. O sea, los alelos están en los cromosomas, ¿ya? En los cromosomas. Entonces, cada población se caracteriza por su acervo genético, o sea, su material genético, ¿verdad? Entendido como la suma de los alelos de todos los individuos que constituyen la población. Entonces, básicamente eso es lo que es una microevolución. Existen ejemplos de microevolución. Por ejemplo, el que nos plantea Charles Darwin, que era sobre uno de las especies de los pinzones, que esa especie cuando llegó a su Sudamérica, eh, logró tener en sus descendientes hasta 13 tipos de pinzones distintos, de distintos tipos de pico. Ese tipo de evolución es una microevolución, un ejemplo de microevolución. Otro que podemos nosotros citar como ejemplo, un nuevo color de ojos. Ese es un tipo de microevolución que ocurre a microescala. Y bueno, esos serían los dos ejemplos sobre la microevolución. Otro podría ser, por ejemplo, una enzima. Esa sería una tercera. Y seguimos con la parte de la variabilidad genética. Entonces tenemos, para Charles Darwin, una característica imprescindible de la población es la variabilidad, es decir, la diferencia de las características expresadas en los individuos que en su conjunto constituyen los fenotipos. O sea, los fenotipos son las características que nosotros podemos ver con nuestro sentido, ¿verdad? De la vista, podemos verlo, porque se refleja realmente en la estructura del animal. Entonces aquí tenemos un ejemplo, aquí vemos 4 tipos, ¿verdad? De tigre de Bengala. 4 tipos de tigre de Bengala. Ese tipo de coloración que ellos tienen son diferentes a cada uno, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué es? Ha sido producto de un cambio
un cambio en el nivel alélico del ADN del tigre, ¿verdad? Entonces, básicamente, había algo que Charles Darwin no podía para esa época explicar lo que es realmente la variabilidad. O sea, cómo explicar realmente que- qué es la variabilidad, cómo se da, cómo se producía, ¿verdad? Pero hoy sabemos que la variabilidad tiene que ver mucho con la genética que nosotros hemos estado estudiando, ¿ya? Entonces Darwin carecía de las herramientas conceptuales y tecnologías necesarias para explicar el origen de la variabilidad. Sin embargo, hoy en día sabemos que tiene base en el genoma y se produce debido a modificaciones en la composición genética de una especie por medio de mecanismos como hay 4 tipos de mecanismos por los cuales se explica lo que es la variabilidad. Una es una mutación, que ya hemos hablado un poquito de la mutación, pero vamos a volver a retomar el tema. El flujo genético, que es el flujo de información genética de una población a otra población. La deriva genética y tenemos la apareamiento preferencial. O sea que ahí en la parte animal y también, bueno, en los seres humanos nosotros elegimos con quién aparear. Bueno, en este caso nosotros elegimos con quién estar. Y los animales son mucho más específicos que el hombre en el sentido de que ellos eligen a los animales de acuerdo a sus características, ya sea que sea el más fuerte o que tenga un color más llamativo, o vamos a ver mucho ahí en ese tipo, muchos ejemplos de ese tipo de apareamiento preferencial, ¿verdad? Entonces vamos a explicar cada uno de ellos. La mutación, básicamente, una mutación es un cambio en el material genético de la célula, que ya eso lo hemos hablado. Es decir, una alteración en la estructura original de la molécula de ADN. Entonces, las mutaciones ocurren al azar, no son un mecanismo de respuesta a estímulos externos, aunque su frecuencia puede aumentar por acción de ciertos factores ambientales como la radiación ultravioleta y la exposición a sustancias químicas que pueden hacer que se modifique el ADN. Y eso es algo muy eh, interesante de estudiar lo que es las mutaciones, porque sabemos que hay muchas enfermedades, muchas situaciones así, producto de esa mutación, y que realmente de pronto las personas no saben por qué se produce. Yo pienso que hay otros factores por los cuales se produce. Entonces, adicionalmente, promueven el surgimiento de nuevos alelos, ¿verdad? En una población, con lo cual la frecuencia genética se modifica y en general la tasa en que se presenta es baja. Entonces, aquí tenemos 3 ejemplos con la cebra, por ejemplo. Este tipo de cebra que no tiene la coloración que tiene la demás cebra, con sus rayas negras bien definidas. Entonces aquí hay una mutación en uno de los alelos. Y aquí tenemos un elefante que parece, lo vemos aquí como si fuera albino, o sea, su coloración es una coloración normal de un elefante. Y aquí tenemos una mutación también en la serpiente. Entonces estos son ejemplos de mutaciones, ¿verdad? Que se producen por un cambio en el alelo. ¿Ya? Pasamos al flujo genético. El flujo genético, aquí tenemos un ejemplo de un flujo genético, pero vamos a definirlo. Nos dice que el flujo genético es la entrada o la salida de nuevos alelos a una población como consecuencia de cruces reproductivos entre individuos provenientes de distintas poblaciones. O sea, hay poblaciones, por ejemplo, de primates como estos que vemos aquí. Nos dice que un ejemplo lo podemos apreciar en los mandriles, ¿verdad? Quienes generalmente emigran en grupos llamados tropas. Los machos juveniles generalmente emigran a otras tropas por la competencia de apareamiento con un macho alfa de la manada. O sea, que hay se llaman manadas de este tipo de animales, ¿verdad? De mandriles, donde uno de los machos
Me imagino que un macho joven sale de la manada y va a otra manada. Y sabemos que las manadas, los animales ellos son muy celosos, son muy territoriales y hay un macho alfa y hay las hembras. Entonces ese mandril va a otro grupo y empieza a disputar con el macho alfa por el terri- por estar con las hembras, o sea, para reproducirse. Entonces, eso obviamente que eso va a generar un cambio genético a nivel de esa población. ¿Ya? Eso es lo que le llamamos flujo genético. O sea, se lleva material genético de una población a otra población. Pasamos a la deriva genética. Básicamente esto es un evento impredecible, como desastres ecológicos o incendios forestales a un, o una inundación. Pueden reducir drásticamente el tamaño de la población de tal manera que ésta deja de ser una muestra representativa de la original, lo cual significa que algunos alelos pueden aumentar su frecuencia, otros desaparecen. Otros alelos pueden desaparecer, otra característica de esa población pueden desaparecer. A este fenómeno se le conoce como una deriva genética, ¿verdad? Deriva genética o genética. Y se le ha, evidenciado en las situaciones concretas el efecto fundador y el cuello de botella. Entonces vamos a explicar lo que es el efecto fundador. Entonces el efecto fundador es lo siguiente, aquí tenemos un territorio, una población, ¿verdad? Y cada uno de estos colores que vemos aquí son alelos, o sea, son características específicas, características. Y por una migración de estas dos especies que están aquí, migran y ellas ¿qué van a hacer? Se van a reproducir, van a crear una colonia. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Eso va a hacer que mermen que las que no vemos acá. Por ejemplo, acá nos salen rojas y azules. Entonces, no vamos a tener las verdes, las amarillas, las violetas, no las vamos a tener ahí, en esta nueva colonia. ¿Verdad? Entonces, ¿eso qué genera? Genera una merma en el nivel, en la material genético. ¿Ya? Y lo otro sería el cuello de botella. Entonces, el cuello de botella, hablamos de una población inicial, que es la que vemos acá, y hay una reducción de la población. Entonces, se reduce la población y aquí vamos a tener, no sé si de punto la va a caer, vamos a tener individuos que sobreviven. Entonces, aquí van a quedar algunos individuos, por ejemplo, los azules y los amarillos, no sé si ustedes lo alcanzan a apreciar, azules y amarillos vamos a tener ahí. Y obviamente que toda la población siguiente va a ser azul y amarilla. Entonces, por este cuello de botella, ¿verdad? Se mermó realmente el material genético, los alelos en esa población. Entonces, básicamente eso es lo que es la deriva genética. Tenemos el apareamiento preferencial. Entonces, básicamente, los organismos con reproducción sexual carecen de panmicía. Entonces, la panmicía que es, eh, dice panmicía o reproducción azarosa. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en los animales, realmente, bueno, y en los mamíferos, no hay ¿cómo te digo? Que los animales se aparean a la loca. Aquí pillo una hembra y me apareo con esta. Aquí pillo una... Bueno, mira, se me acabó de ir un poco la luz y entonces, bueno, eh, bueno, entonces no me ven ahí, pero bueno. Entonces la pamicía es esa cuestión, o sea, que no sea una reproducción al azar. Por el contrario, presentan mecanismos elaborados de apareamiento selectivo o preferencial, que implican procesos de elección de pareja e incluso depende de factores como la distancia a la cual se encuentran los organismos. Dado que, que este proceso, dado que en este caso no todos los integrantes de una población tienen la misma probabilidad de reproducción y son más exitosos aquellos con características llamativas para el sexo opuesto. Esto produce un cambio en la frecuencia de los alelos a lo largo de las generaciones. Entonces se cuenta que esto es muy importante porque en la parte de los animales ellos eligen realmente con quién aparearse, con quién generar sus descendencia. Entonces, bueno muchachos, esto es lo que quería hablarle hoy, se me está acabando el tiempo, Dios los bendiga y nos vemos en otra ocasión.
Chao.